Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de Bridgam Argentina y les doy la bienvenida a este encuentro en el que hemos denominado Glasgow Climate Pact y vamos a ver una mirada sectorial sobre los resultados de la COP26 recientemente ocurridos y sus impactos y perspectivas. A tal fin, contamos con la inestimable presencia de la embajadora Kirsty Hayes en Buenos Aires y que nos va a acompañar con unas palabras de apertura. Kirsty, the floor is yours. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Bridgam por la invitación. Es para mí un placer abrir hoy este debate sobre los resultados de la COP26 y las oportunidades de la agenda del cambio climático en la Argentina desde una mirada sectorial. Como presidencia de la COP26, después de 2 semanas de intensas negociaciones en Glasgow, terminamos con esperanzas renovadas en el sistema multilateral y habiendo alcanzado importantes logros. El Pacto Climático de Glasgow es un gran paso que mantiene al alcance la meta de 1,5 grados del Acuerdo de París. Pero tenemos que llevar las promesas a la acción de manera inmediata. En Glasgow vimos a los países asumir grandes compromisos, entre ellos Argentina. Celebramos especialmente la adhesión de Argentina a la Declaración de Glasgow sobre bosques y el uso de la tierra, que busca detener y revertir la deforestación con desarrollo sostenible y una transformación rural inclusiva. Y también la adhesión al compromiso global de metano, que propone reducir a un 30% las emisiones de este gas a nivel mundial para el año 2030. También los países finalizaron la reglamentación del Acuerdo de París. Entre los aspectos clave podemos mencionar el marco de transparencia y de reporte y el famoso artículo 6 que establece las reglas para los mercados de carbono. Este es un hito muy importante, ya que estos temas se estaban negociando hace más de 6 años y en Glasgow lograron cerrarse, permitiendo así pasar concretamente a la implementación del acuerdo. Por primera vez en la historia de las negociaciones, el Pacto Climático de Glasgow hace mención expresa a los combustibles fósiles. En Glasgow, los países se comprometieron a reducir gradualmente el uso del carbón y eliminar los subsidios ineficientes, dando señales muy claras de que la transición hacia una economía de cero emisiones es impostergable. Las decisiones de la COP también incluyeron compromisos para aumentar significativamente el apoyo financiero a través del Fondo de Adaptación y se instó a los países a regresar el próximo año con un objetivo de reducción de emisiones para 2030 más ambicioso. Por otra parte, Glasgow creó una convergencia sin precedentes entre inversores, empresas, ciudades y regiones subnacionales que pueden impulsar la transformación de la economía real. Casi 8,000 actores no estatales, incluidas 5,000 empresas, 60 regiones, 400 instituciones financieras, se comprometieron a reducir a la mitad las emisiones para 2030 como parte de la campaña Race to Zero, ofreciendo ejemplos concretos de cómo contribuir a cerrar la brecha de emisiones. A través de la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones,
No quedan dudas de que en el sistema financiero mundial se está alineado detrás de un mundo neto cero. Más de 450 con más de 130 mil millones de dólares en capital privado se comprometieron a establecer objetivos sólidos y basados en la ciencia a corto plazo para reducir a la mitad sus emisiones para 2030. Esto incluye a bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, administradores de activos, bolsas de valores, agencias de calificación crediticia y firmas de auditoría. Las nuevas promesas hechas en la COP26 nos acercan a cumplir el objetivo de financiamiento climático anual de 100 mil millones de dólares en el próximo año y aseguramos que lo superaremos después de esto, así como la movilización de miles de millones en financiamiento privado e inversión verde. Cuando el Reino Unido asumió el mandato de la COP26 hace casi 2 años, solo el 30% de la economía mundial tenía compromisos de llegar a cero emisiones netas de carbono. Hoy podemos decir que esta cifra está en torno al 90%. Sin embargo, sigue habiendo grandes retos y es preciso transformar estos compromisos en acción. Por suerte, Argentina posee un gran potencial enorme para hacer frente a los desafíos de esta transición y el Reino Unido será su aliado en este camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kirsty, por tus palabras para darle marco a esta reunión. Y a tal fin voy a presentar a Mercedes Esperón, que es coordinadora de cambio climático en la Embajada Británica en Buenos Aires. Así que Mercedes queda a cargo de la presentación de los speakers y de la moderación del evento. Gracias, Mercedes. Adelante. Hola, muchas gracias Alejandro por la presentación y especialmente por la invitación a acompañar a la Cámara en este webinar y a saludar a todos los miembros de la Cámara que nos acompañan hoy y al público más amplio que también sigue las distintas actividades que organizamos en conjunto, ¿no? Como anunciamos y como fue publicado el webinar de hoy, la idea es brindar el contexto un poco que ya nos comentaba la embajadora respecto de cuáles fueron algunos de los resultados, algunos de los hitos, algunos de las cosas que se destacaron de la COP, pero también conversar con los panelistas que nos acompañan hoy y saludarlos muy especialmente a Nicolás, a Martín y a Diego, ¿no? Un poco discutir y tratar de entender qué significan para la Argentina, cuáles fueron desde su perspectiva las cosas que se destacaron con una mirada sectorial respecto de estos debates que hacen en particular. Hoy vamos a escuchar un poco más en específico lo que tenga que ver con el tema de finanzas y de financiamiento, el eje de cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería, la naturaleza en su conjunto, y por supuesto también el otro pilar que tan clave y tan relevante que fue para la COP, todo lo que tiene que ver con la discusión que hace al sector energético, la transición, las oportunidades de nuevas inversiones, de innovación tecnológicas que existen en este gran desafío que nos toca de una transición hacia una economía de cero emisiones netas, ¿no? Entonces, para comenzar a presentar un poco a nuestros panelistas, comenzar quizás por Nicolás Limongelli. Nicolás es director de estrategia, planeamiento y sustentabilidad en el banco HSBC. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Mer, ¿cómo estás? Buenos días. Y buenos días a todos. Muchas gracias a la Bricham y a la Embajada por este espacio. No, gracias a vos por acompañarnos una vez más. Bueno, escuchamos un poco en palabras de la embajadora destacar
algunos anuncios que se hicieron o alianzas que se fortalecieron y engrosaron, como es la alianza financiera de Glasgow, que reúne, como comentaba la embajadora Hayes, más de 400 instituciones financieras de distintos tipos. Estos son aseguradoras, reguladores, asset managers, asset owners, con distintos roles en lo que hace al ecosistema financiero. Y no podemos dejar tampoco de mencionar que tanto las finanzas como el financiamiento público y privado cumplieron un rol central en lo que hace a la negociación, por un lado, ¿no? Este pedido de los países el desarrollo de que los países desarrollados cumplan con el objetivo de movilizar los 100.000 millones anuales, pero también el empuje del sector privado en entender y en subirse al desafío de complementar y en gran parte hacer un esfuerzo aún mayor de movilizar los recursos necesarios para la transición. A través de la Alianza de Glasgow se estima que se movilizarían cerca de 100 trillones de dólares en las próximas 30 décadas, que serían cruciales. Pero no solamente eso vimos, y ahora te voy a pasar la palabra, vimos otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, anuncios de la Fundación de Estándares Internacionales para el Reporte Financiero, en lo que hace a cómo apoyar la divulgación y la formulación de estándares e índices para el reporte de distintas empresas, y también algunos anuncios de algunas instituciones financieras que se animaron a dar un paso al frente y comprometerse con abandonar inversiones en sectores tan tradicionales como lo es el oil and gas o el carbón, ¿no? Entonces, para pasarte la palabra, quisiera que nos cuentes un poco cómo lo vieron ustedes desde HSBC, si estuvieron involucrados y de qué manera, cómo ves que esta agenda se adapta a la Argentina, o de qué manera se están comenzando a ver algunas tendencias que puedan alinearse con este discurso y a nivel internacional. Nico, te dejo. Totalmente. Gracias, Mer. Bueno, y creo que lo importante es lo que dijiste, y rescato algo que dijo Kirsty, muy importante, porque la expectativa con la COP siempre es muy alta, porque el desafío es muy grande, ¿no? El desafío y el cambio que tenemos que hacer es súper radical, y la parte de llevar la declaración y el compromiso a la acción, creemos desde las finanzas que es el paso más importante que tenemos que dar hoy, para empezar a concretar todas esas promesas y todos esos compromisos. HSBC súper involucrado, te diría, y la industria financiera en general viene trabajando hace varios años en el tema de sustentabilidad y es cada vez más consciente de este alcance y de este impacto, como decías vos, financiando todos esos proyectos, financiando todas esas iniciativas para poder crear un cambio. Hay estudios de la ONU que dicen que el sector privado puede entregar hasta el 70% de las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de emisiones neta cero. Y es el mundo de las finanzas el que puede articular esa conexión para que llegue al destino correcto. El mundo de las finanzas hace tiempo que entendió que la sustentabilidad no es solo una gran oportunidad de crecimiento, probablemente la única forma de crecer a mediano y largo plazo, sino también es un riesgo no hacerlo, ¿no? Porque va a haber pérdidas por los riesgos climáticos, hay temas reputacionales, porque los inversores los piden, las empresas los piden, los países, la gente. Entonces es la única forma que vemos desde el mundo financiero de creer y de crecer. Y muchos fueron incorporando esto en sus estrategias. Los invito en algún momento a entrar a hsbc.com, por ejemplo, háganlo en un rato, así nos escuchan, y van a ver que no habla de tarjetas de crédito, no habla de préstamos personales, habla de cambio climático y de lo que va a ser, y cómo esto es clave para la estrategia, porque si no, no hay mundo. Entonces, poco a poco los bancos lo fueron incorporando sus estrategias. Tenemos esa charla con nuestros negocios, con nuestros oficiales de cuenta cuando tienen las charlas con su cliente, y es un tema que está súper presente. La diferencia y quizás el gran valor que agregó el mundo financiero a esta COP es, desde mucho antes empezó a trabajar y unirse, porque el concepto es, si yo lo hago pero el banco de al lado no, no sirve eso, porque si yo quiero hacer una inversión en un lugar y desmontar un lugar donde no hay que desmontar, o hacer algo que contamine, y yo voy, HSBC, ¿me financiás? No. Va al banco de al lado y lo hace, no solucionamos el problema. Entonces,
la banca lo que hizo con esto, y lo que mencionás del Financial Pact es lo más importante, si querés, que nos deja esta COP, es todos juntos nos unimos y hacemos un compromiso para elevar esa vara, ¿sí? Para elevar esa vara. No solo financiar los proyectos, sino elevar los estándares, generar las políticas que nos van a ayudar a poder lograr ese cambio. Reunirse no fue fácil, porque en el fondo todos competimos, entonces es un acuerdo de competidores que se unen para setear el nuevo estándar de industria y ponerse de acuerdo en un montón de temas, ¿no? El Glasgow Financial Alliance for Net Zero hace 18 meses no existía, juntaba 4 o 5 trillones de financiamiento, y en 18 meses llegó a 130. Éramos 40 bancos, HSBC uno de los primeros allá por marzo-abril, hoy son 450 bancos en 45 países. Con lo cual, y digo bancos, y es como decía Kirsty, son bancos, aseguradoras, compañías de asset management, calificadoras de riesgo, compañías de auditoría. Es todo el grupo de este universo y este sector, entendiendo que financia todo el resto de los sectores, ¿no? Entonces es la sangre que corre en esas venas del mundo para financiar los proyectos y para llevar el dinero de los inversores a los proyectos correctos. Esta es una colección global y por supuesto tiene objetivos de largo plazo, pero también se propuso tener objetivos de corto plazo. Y como vos decías, una de las primeras cosas es cómo trabajo con los sectores que más emisiones generan hoy. Entonces, se está empezando a charlar con ellos. O sea, el banco no emite, pero financia. Entonces, ¿cómo me siento a hablar con el sector de la agricultura, de la ganadería, del oil and gas, de la energía, para acompañarlos en esa transición? La palabra es transición, porque nadie puede pretender que este cambio sea de la noche a la mañana, ¿no? Y son muchos cambios los que hay que hacer. Entonces, es muy difícil desenchufar, como decimos nosotros, dejar de financiar a un cliente, porque no estaríamos solucionando el problema. Ese cliente va a ir a buscar financiamiento de otro lado. Lo que tenemos que hacer desde el sector financiero es acompañar a esos clientes en esa transición y buscar esos planes concretos y creíbles y financiarlos, darles conocimiento. Son bancos que operan, HSBC opera en 60 países. Hay proyectos en todos lados. Yo todo el día me entero de un proyecto en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Australia. Entonces, todo ese conocimiento viaja a través de los bancos para también aportar no solo financiamiento, sino también conocimiento. Y se espera que esta alianza empiece a lograr objetivos concretos. De hecho, ya logró, ya hay tratados con bancos centrales para empezar a incorporar stress test. Es algo que vemos en los bancos para entender la vulnerabilidad que tenemos frente a sucesos externos. El cambio climático es un probable suceso también. Entonces, ¿están los bancos centrales y las grandes instituciones preparadas para este nuevo mundo que viene? Y lo están empezando a incorporar. Estamos empezando a ver cómo va ese dinero entre los países en desarrollo y los países desarrollados para tratar de apoyar. Uno mira qué países son los que más emiten y qué países son los que tienen las tecnologías para empezar a apalancar entre todos ese conocimiento. Y la industria financiera se pone detrás para apoyar, ¿no? Y creo que es algo súper relevante que pasó en esta COP26 y esperemos que hacia adelante rinda sus frutos. Hay temas sectoriales, como decía, hay planes de transición en la economía real, porque la idea es que esto no quede en un limbo, sino es cómo lo empiezo a bajar a los diferentes proyectos para que eso pase. En HSBC, por ejemplo, en Argentina estamos desarrollando, y ahí paso del aviso, productos sostenibles para apoyar con una mirada especial todo este tipo de iniciativas. Se analizan los proyectos y ya tenemos un funnel de proyectos de energías renovables, de conservación de agua, de tratamiento de residuos, de transporte sostenible. Tenemos un paquete de proyectos que estamos analizando y es súper importante. Otro de los temas muy importantes que mencionabas vos, Mercedes, al principio es estandarizar la forma en que medimos la sostenibilidad. Porque hoy todos podemos tener una intención, pero les confieso, analizando estos proyectos internamente, nos pasó tengo un proyecto de litio, por ejemplo. Bueno, ojo, porque el litio depende de cómo trates las baterías, de cómo hagas la minería. No porque sea litio es sostenible, hay que entender todo el proceso. Y acá hacemos un análisis exhaustivo de cada caso. ¿Por qué? Para evitar ese riesgo de creer que algo es sostenible y no lo es, o de decir, he financiado tantos millones de dólares y que después alguien me diga, no es cierto lo que estás consiguiendo, que es algo que viene pasando mucho el double counting y la transparencia, porque el sistema financiero le quiere dar esa trazabilidad y esa transparencia a toda la información que gestionamos, ayudando a que el mundo pueda entender bien
a que pueda valorar bien las industrias, a que pueda valorar bien los riesgos y cuantificarlos. Eso es súper importante. Entonces, que nos empecemos a poner de acuerdo en cómo medirlo, y cómo reportarlo y cómo traquearlo es súper importante. Esos temas de medición. Y después, algo súper importante de esta alianza es cómo colaboro con los organismos públicos, con los gobiernos y con las distintas organizaciones públicas y privadas en hacer esas políticas y esos incentivos que se necesitan para crecer, ¿no? Porque hoy, en muchos países donde el regulador no da incentivos, Argentina es uno de ellos todavía, no hay grandes incentivos para proponer un préstamo sostenible, es el banco el que está haciendo ese diferencial, apoyando esta transición. Pero para generar un crecimiento que acelere y se sostenga son necesarias políticas creíbles que traigan las inversiones, políticas sostenibles en el tiempo, valga la palabra. Entonces, la alianza del Glasgow Pact se propone hacer ese trabajo también, brindar ese conocimiento, brindar ese estándar para ir subiendo. Y obviamente seguir sumando, ¿no? Porque si bien hay muchas instituciones financieras, hay que seguir sumando para que todos se unan. Ese es algo, creo que es muy importante que trajo la COP, y esperemos que dure, ¿no? Y en Argentina tenemos hace 2 años, no sé si todos conocen en la audiencia, el protocolo de finanzas sostenibles. En Argentina hace 2 años nos reunimos más de 20 bancos, que representamos 80-85% de los activos del sistema, y dijimos, tenemos que trabajar esto, no hay otra forma de crecer. Y desde hace 2 años estamos trabajando en compartir mejores prácticas, en bancos que ya tenemos hace tiempo políticas de sustentabilidad, guiarlos y compartirlos, muchas veces son públicas, compartirles nuestras políticas de sustentabilidad a bancos que hoy no la tienen o que quieren empezar su camino y empezar a hacerlo. Compartimos buenas prácticas. Hay mesas sectoriales que trabajan temáticas especiales, de agro, de género, temas sociales, y poco a poco la idea es ir elevando esa vara para que todos los bancos se hagan un frente unido y digan, no hay forma de crecer que no sea sostenible. Ese es un poco, creo que lo que nos deja la COP, y muchos de esos acuerdos, seguramente Martín y Diego van a comentar algunos detalles más puntuales de algunos sectores, pero creo que el mundo de las finanzas, como resumen, reconoce su rol, se entiende un personaje activo en esta dinámica y está dispuesto a apoyarla. Clarísimo. Nico, creo que fuiste pasando por distintos temas y si bien nos concentrábamos porque fue bastante central en la discusión de la COP, el tema de la movilización de las finanzas, cómo nos subimos a financiar esta transición, cuál es el esfuerzo que puede hacer cada parte del sistema. Sobrevolaste ahí también el tema de la importancia de la vulnerabilidad, atender a la vulnerabilidad que genera el cambio climático al sector financiero, el riesgo que genera, está asociado, financiero que está asociado al clima, a los impactos físicos que tienen no el cambio climático como tal, pero, o sea, los eventos climáticos extremos, pero también los riesgos financieros asociados a la transición, ¿no? A esta transición de la economía real, como mencionaba, que está vinculado a cambios regulatorios, cambios en los patrones de consumo de las preferencias del consumidor, ¿no? Y en ese sentido también hemos visto otros anuncios, otros instrumentos que se han lanzado en los márgenes de la COP, como son índices de resiliencia para que las aseguradoras, los inversores puedan medir cuál es la vulnerabilidad o cuál es el impacto financiero que está asociado al clima para lo que son tanto países como compañías, como cadenas de suministro, que también hace a la decisión y la información, esta de la transparencia que mencionabas, de la información y la trazabilidad, de permitir alocar o asignar los recursos disponibles a aquellas decisiones que sean más inteligentes desde la vista climática, que estén alineadas a la Agenda 2030, como así también al Acuerdo de París, que tiene como objetivos, ¿no?, tanto la mitigación, la reducción de emisiones, como la adaptación y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. Así Totalmente, mira, ahí te cuento, nosotros vemos desde las finanzas la sostenibilidad como un gran negocio, si querés, y como una forma de crecer, y que obviamente tiene costos, y tiene a veces trámites que aprobar un préstamo sostenible requiere preguntas que para un préstamo común no se hacen, ¿no? Sobre cómo vas a medir tu impacto, qué indicadores vas a seguir, quién te va a acompañar si el proyecto lo amerita y es de una dimensión, en certificar que realmente estés cumpliendo con el compromiso sostenible que hiciste. Pero sabemos
en HSBC, en el mundo de las finanzas, que a la larga esto va a ser un costo y va a ser un riesgo si no lo hacemos. Tenemos encuestas con más de 10.000 compañías alrededor del mundo que 80% ya dice que estar sintiendo en sus operaciones el tema del cambio climático. Y más del 70% dice que es realmente un concern, un tema a tratar a futuro y que sus clientes lo piden. A mí me ha pasado le decimos onboardear, cuando uno recibe un cliente y lo empieza a trabajar, de clientes que me digan, si vos no tenés estos compromisos, yo no te doy mi dinero. No te doy el dinero de mis inversores si vos no cumplís con ciertos estándares. O compañías internacionales que me han dicho, tenés que adherir a mis políticas de sustentabilidad porque yo quiero que el que me financia esté en mi cadena de valor cumpliendo con mis estándares también. Entonces ya está pasando en Argentina también, nos está pasando. Y poco va a pasar y lo celebramos porque está buenísimo que todos elevemos la vara en ese sentido y cumplamos con ese compromiso para llevarlo a la acción. Perfecto. Bueno, voy a pasar la palabra, así todos tienen la oportunidad de también desarrollar sus temas y contarnos un poco cuál es su visión respecto de los sucesos en lo que toca a los demás sectores. Quiero recordarle al público, a la audiencia, que hacia el final vamos a tener unos minutitos para que puedan hacer preguntas, así que en la medida en la que les surjan alguna inquietud o algún comentario, no duden de dejarlo en el box de preguntas o en el chat. Y entonces voy a pasar la palabra a Martín Fraguío. Martín es miembro fundador de GPS. GPS es el grupo de países productores del sur. Y Martín nos va a comentar un poco respecto de qué es lo que pasó, cuáles fueron algunas de las conversaciones, algunas discusiones que se dieron en el marco de lo que hace al sector de cambio de uso del suelo, la ganadería, la agricultura, ¿no? En el inicio, en sus palabras, la embajadora mencionaba en particular que, por ejemplo, Argentina, junto a otros 120 países, se comprometieron a través de la Declaración de Glasgow sobre bosques y cambio de uso del suelo a reducir y a detener y a revertir la deforestación al año 2030. En este sentido, también en las conversaciones paralelas que se dieron a las negociaciones, el hecho de las cadenas de suministro, las cadenas de valor, de los mercados sostenibles que hacen a las commodities también fue un tema central en la conversación, e incluso esto también se vio reflejado en el texto de negociación final, en el Glasgow Climate Pact, o el Pacto Climático de Glasgow, donde hay un párrafo en particular donde se reconoce la interrelación de las crisis, tanto climáticas como de la pérdida de biodiversidad, y también se reconoce el rol crítico que tiene la conservación, la protección, la restauración de los ecosistemas y la naturaleza para brindar soluciones que hacen tanto a la adaptación como a la mitigación, ¿no? Así que también en este sentido, por primera vez en los textos de negociación que hacen al apartado puntual de lo que se llama el diálogo de Coronibia, que es el espacio donde se discute más que nada la agenda de la agricultura y la ganadería, aparece mención a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero. Y como mencionábamos también, Argentina junto a otros países firmó el Pacto Global del Metano, y la ganadería en particular es uno de los sectores que, junto con el sector de oil and gas, es uno de los sectores que emiten este tipo de gas. Entonces, con esto, un poquito con este trasfondo, Martín, veo que tenés una presentación, ya está subida, así que para darte la palabra, entiendo que nos vas a contar un poco sobre cuál es el desafío, cómo se ve la curva del esfuerzo global que hay que hacer para alcanzar este objetivo tan ambicioso que nos plantea el Acuerdo de París de mantener no aumentar la temperatura a más de 1,5 grados, y cuáles son algunas de las oportunidades y desafíos que tenemos en la agenda a nivel de Argentina. Así que, Martín, el piso es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. En primer lugar, quisiera en nombre de GPS agradecer a la BRICAM Argentina por permitirnos hoy comentar nuestra visión, en la que GPS, desde los 4 países que la integran, las 4
redes, digamos, de instituciones que lo integran, que son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, viene trabajando hace muchísimos años. Entonces, siguiendo un poco con lo comentado por la embajadora, por vos, Mercedes, también, creo que el pacto de Glasgow y la COP26 fue un gran éxito, fue un evento muy importante, porque es el que permite ahora hacer que el Acuerdo de París entre finalmente en vigencia, y desde París para acá se construyó una línea de trabajo, y creo que es muy importante mencionar la importancia de la presidencia británica de esta COP y el rol que jugó no solamente la presidencia, ¿no? El miembro del Parlamento, el presidente de la COP, Alok Sharma, sino también toda la red de embajadas, y en particular en este caso la Embajada Británica en Buenos Aires, y vos, Mercedes, con tu nombramiento y con este cargo, en una tarea tan importante de llevar a los países y también al sector privado, ¿no? Como comentaba Nicolás recién, en la alianza financiera de Glasgow, en la que también los países fueron involucrados, y por eso me alegra mucho que hoy BritJam siga con este trabajo que incluyó un evento en Glasgow durante la COP. Entonces, en esta línea de tiempo, ¿no? Desde París hasta hoy, hay un par de temas que son clave y que hoy quisiera volver a recordar para el agro del mundo. Lo primero que se reconoció en París, y que se volvió a enfatizar ahora, es que ya no alcanza con bajar las emisiones, y que el mundo debe, la humanidad debe, retirar una gran cantidad de CO2 que está en la atmósfera, que proviene de las emisiones que se llevaron adelante, sobre todo de la revolución industrial para acá. Y ahí aparece, a partir de 2015, aparece la importancia que tiene el suelo, los suelos bajo cultivo, los suelos en los ecosistemas naturales, como un almacén de carbono y el potencial de aumentar ese secuestro de carbono, y aparece este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que hoy vamos a ver en estos 10 minutos que tenemos, la importancia que tiene para el futuro de la humanidad, pero sobre todo para mejorar la sustentabilidad y digamos, la capacidad de los ecosistemas productivos, de los sistemas de producción, para enfrentarse al riesgo climático y para ser más productivos y cumplir con las demandas de seguridad alimentaria, al mismo tiempo que con las necesidades del cambio climático. Entonces, el tema es que el cambio climático hasta el COVID parecía un problema del futuro, de los nietos, tataranietos, algo que iba a pasar del año 2100 en adelante, pero claramente el COVID, y se vio reflejado en los líderes de la COP26 de Glasgow, cómo aceleró todo esto y se generaron estas instituciones, tanto las que mencionaba la embajadora como Nicolás, que son una parte fundamental, sobre todo las que organizan al sector privado, para que el pacto climático se transforme en un motor de movimiento del mundo hacia adelante. Y yo creo que cuando lo veamos del futuro, va a ser el momento más importante para una humanidad diferente, sin pobreza, sin exclusión y sin los problemas que todavía la humanidad viene acarreando. Por lo tanto, creo que esto es una gran oportunidad. Pero para entender esto, me parece que es importante tomar de los trabajos del IPCC la curva de emisiones. En este cuadrito lo que vemos es que las emisiones históricas desde el año 2000 vienen subiendo, pero lo que plantea el Acuerdo de París, y ahora puesto en vigencia ya por el Pacto de Glasgow, es que las emisiones el mundo las tiene que bajar a lo que es la línea esta verde. Y acá aparece una franja gris, que es la disminución de emisiones de la quema de combustibles fósiles, que es más o menos el 80% de las emisiones que genera la humanidad, y aparece una franja verde, que es la capacidad de mitigación que tienen los ecosistemas terrestres, pero sobre todo los productivos, pero también la restauración de los naturales, que es lo que se llama las Natural Climate Solutions, o las soluciones basadas en la naturaleza, que vamos a hablar ahora. Entonces, este tobogán que vemos acá es parte del trabajo, para mí tan importante, que se vino reforzando de París para acá y que ahora nuevamente en Glasgow tuvo el liderazgo del sector privado a la cabeza, que es la disminución de emisiones que debe lograr el sector privado, la actividad económica del mundo, desde la visión de la Cámara Internacional de Comercio. Como ustedes saben, la ICC, o Cámara Internacional de Comercio, es la organización empresaria más grande del mundo, y para mí la que tiene hoy el liderazgo en estos temas. Entonces, como vemos en este tobogán,
de las emisiones de hoy, del año 2020, bueno, ya estamos en 2021, al año 2050, los sectores de energía, industria, edificios y transporte deben bajar sus emisiones a cero, lo cual es un desafío gigantesco, pero que ya a partir de las declaraciones y los compromisos, el mundo parecería que se empieza a encaminar, no solamente los compromisos de los gobiernos, sino también los compromisos del sector privado. Y cuando miramos más abajo aparece en amarillo alimentos y más abajo los recursos que están basados en la naturaleza, como emisores importantes dentro de esto. Entonces, lo que se espera del sector agropecuario de todo el mundo y los ecosistemas naturales de todos los países del mundo es que se transformen de emisores en grandes, lo que se llaman sumideros de carbono, o en grandes secuestradores de carbono. ¿Para qué? Porque si esto no ocurriera, la curva esta de disminución de emisiones ni siquiera sería suficiente para evitar que la temperatura supere el 1,5 grados. Entonces vamos a ver qué es esto de las emisiones del agro y por qué las emisiones del agro de los ecosistemas naturales son diferentes a las otras, ¿verdad? O sea, no es lo mismo quemar 1 litro de combustible y generar sus emisiones y ver sus emisiones que entender las emisiones de lo que son las actividades agrícolas y ganaderas. ¿Por qué? En primer lugar, porque las actividades de todos los ecosistemas terrestres, ¿no? Empiezan con el secuestro de carbono de la atmósfera, o sea, la vida en la Tierra y nuestra existencia hoy acá depende de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es tomar CO2 de la atmósfera, por lo tanto, si no hubiera CO2 en la atmósfera, entonces no estaríamos nosotros acá, y las plantas del CO2 de la atmósfera liberan el oxígeno y producen, digamos, sus tejidos, que es lo que después finalmente comen los animales o comemos nosotros. Entonces, toda la actividad agrícola empieza con un secuestro de CO2 por parte de las plantas, que esto es el ciclo de la vida. Entonces, cuando vemos las emisiones de la agricultura, a diferencia de lo que ocurre, como decíamos recién, con un camión o con un auto que para funcionar quema, las emisiones de la agricultura no son inherentes a su producción. No es que una vaca más productiva emite más o un cultivo más productivo emite más. Las emisiones en la agricultura fueron muy difíciles y siguen siendo muy difíciles de entender tanto para los científicos como para los productores y los agrónomos que están en la actividad de campo. Por lo tanto, así como es difícil entender de dónde surgen estas emisiones, también es difícil comprender cómo es que se están generando y qué prácticas hacer para mitigarlas, como decíamos recién, que es la clave de del cumplimiento de la meta de París y de la supervivencia de la humanidad, o cómo transformar esos suelos en secuestradores de carbono. Y lamentablemente el mundo del agro, y la Argentina, igual que muchos otros países en desarrollo, viene sufriendo, ¿no?, los subsidios agrícolas, las barreras comerciales y las guerras comerciales, y esto es lo que está demostrado es que no ayudaron a que los agricultores, tanto de los países que reciben los subsidios o de los que están del lado de enfrente, les permitan financiar prácticas mejoradas o diseñar o implementar sistemas de mitigación de emisiones. Entonces, el primer punto en esto, siguiendo un momento más en el tema de las emisiones, el agro se mide las emisiones se miden a partir de fuentes de emisión y su factor de emisión. Los inventarios de los países se empezaron a hacer en el año 1990. Se publicó el primer inventario. Después, casi todos los países del mundo publicaron su primer inventario, donde estaba el sector agropecuario. Cuando se publicó el de la Argentina, vimos que el agro era el principal emisor y dentro del agro la soja era el principal emisor. Y esto fue hace 31 años. Pero lo que algunos, de un pequeño grupo de personas, nos dimos cuenta, bastante después, yo alrededor del año 2009, 2010, y desde ahí estoy involucrado en estos temas de cambio climático, es que las directrices con las cuales se hicieron estos primeros inventarios, y esto en el caso de la Argentina duró hasta 2017, es que esas fuentes de emisión y factores de emisión implicaban errores de sobreestimación de emisiones muy grandes para la agricultura. En el caso de todo el agro argentino, la sobreestimación de emisiones del informe que se presenta en París
era de un 100% respecto a las que serían, con un cambio de metodología, el mejor conocimiento disponible al año 2006, y en el caso del maíz, yo era director ejecutivo de Maizar, es del 173%. Entonces, ahora, hace 2 años, en 2019, vuelve a haber una nueva actualización, y lo que vuelve a aparecer es que en las versiones anteriores había un error de un 80% en las emisiones de los animales que están bajo pastoreo, que también sobreestimaban mucho, sabemos ahora, las emisiones de los sistemas pastoriles como el de la Argentina respecto a las ganaderías confinadas como la de Europa y Estados Unidos. Entonces, para cerrar un poco esta idea, lo que vemos es que pasaron 30 años, 31 años, y los inventarios y las huellas agrícolas, no las huellas de carbono, lo que han mostrado es una sobreestimación muy importante, tanto de fuentes de emisión que se consideraban que emitían y que después se eliminaron, o factores de emisión que, como en este caso, eran del 100% y hoy están en un 16-17%, o sea, había un error de más del 80%. Pero no solamente estos factores de emisión o fuentes de emisión fueron cambiando, sino que también en las métricas para equiparar los gases hay una discusión muy importante. Y si miramos este cuadrito, es del inventario de gases de efecto invernadero de Uruguay, y para hacerlo corto, pues se me está acabando el tiempo, si miramos acá abajo, en el inventario agrícola del Uruguay, las emisiones, según la metodología que es obligatoria por el IPCC usar, es de 11.800 gigagramos de CO2 equivalente por año. Pero si cambiamos la métrica a la métrica que hoy se recomienda, Uruguay, el agro uruguayo, en lugar de ser un emisor, es un secuestrador de carbono de 2.772 gigagramos. Por lo tanto, vemos que aún en estas métricas, para el sector agropecuario, en el caso de esto, que es el metano biogénico, donde hay compromiso de disminución de metano y la ganadería debe disminuirla, sigue habiendo una gran discusión. Y acá yo quisiera poner un momento el foco en este profesor de Oxford, el profesor Miles Allen, que es uno de los líderes del IPCC, líderes del informe de 1,5 grados, y él lo que dice es que como esta metodología, la GWP100, sobreestima las emisiones de las fuentes agrícolas, se debería cambiar por otra metodología que él inventó, que se llama la GWP100, porque esta es la única manera en la cual se pueden realizar decisiones de inversión y de análisis de modelos de negocio hacia el futuro que tengan una relación adecuada entre el potencial de calentamiento, las emisiones y su mitigación. Bueno, como decíamos hoy, hay una oportunidad muy grande que se instala en el año 2016, o sea, post-París, y se vuelve a reforzar hoy, que es el de las soluciones basadas en naturaleza. Que esto consiste básicamente en cuidado de los bosques, frenar la deforestación, iniciar la reforestación, el manejo de la agricultura y los pastizales para mejoras tanto en el pastoreo como en la fertilización y su disminución de emisiones, y también en el cuidado de los humedales. Entre todos estos, el potencial mundial anual para mitigación de emisiones es de 23,8 gigatoneladas por año, de emisiones totales hoy de alrededor de 42. O sea que este sector tiene un potencial realmente muy grande para que se cumpla con ese tobogán que veíamos al principio. Bueno, para ir cerrando, porque creo que ya estoy un poquito pasado, creo que las ideas que hoy queríamos dejarle, ¿no? Y la necesidad de trabajo en nuestro país, pero en todo el mundo en relación al sector agropecuario, es que la tecnología agropecuaria moderna es clave para transformar las emisiones del sector y el potencial de carbono de secuestro que tienen los suelos para que estos aumenten, o sea, poder transformar lo que hoy son emisiones en mitigación de emisiones y en carbono secuestrado en los suelos, porque es la única manera que se pueda mantener a la humanidad dentro de esa curva de 1,5 grados. Lo que está claro es que no hay una solución mágica para estas crisis globales, ¿no? Crisis sistémicas, como se la definió al COVID, o como lo que empieza a aparecer en el horizonte de la crisis climática. Y en este sentido, las soluciones basadas en la naturaleza entendemos que pueden ser una parte. Un tema que creemos que es clave, ¿no? Es qué podemos hacer como país. Y entonces creemos que la Argentina debe
conocer sus recursos, trabajar lo más posible en sus inventarios, en sus huellas de carbono, tanto a nivel de empresa agropecuaria y empezar a medir eso, para conocer su potencial. Y a partir de esto tener una estrategia, porque así como el cambio climático presenta enormes desafíos para la humanidad, también grandes oportunidades, como nos comentaba la embajadora o Nicolás. Y creemos que para poder lograr esto, debemos lograr como humanidad que el lenguaje que hablamos, tanto en el sistema financiero, el sistema multilateral de comercio, las instituciones de cambio climático, científicas o políticas, y las de la producción agropecuaria sustentable, debe ser un lenguaje único y debe estar unificado y debe estar basado en la ciencia, y no en ideologías o prejuicios u otro tipo de cosas que vienen dificultando a la humanidad entonces encauzar este gran desafío. Así que bueno, lo dejo por acá y volvemos con las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Creo que de una manera muy elocuente nos fuiste graficando y demostrando el desafío que tiene el sector del agro y el cambio de uso del suelo y el sector forestal también, ¿no? Que hace a todo, o sea, es un sector amplio en lo que hace a los inventarios respecto a las métricas, ¿no? Hace un sector dinámico, pero también la importancia y algunas cosas que fuiste sobrevolando en tu exposición también respecto de la importancia que tienen como sectores para asegurar, bueno, la seguridad alimentaria, valga la redundancia, y también los aspectos, ¿no? Que hacen a este tipo de, este sector en particular, que están tan vinculados al territorio, a las comunidades, ¿no? Las facetas que tienen respecto de los beneficios sociales, ambientales y económicos, ¿no? Que también son importantes en esta transición justa que se habla tanto también en lo que hace a la agenda del cambio climático, ¿no? Que muchas veces la tierra provee los medios de subsistencia para las comunidades, y es algo importante también considerar, más allá del potencial de la mitigación, el potencial para reducir las emisiones, desde capturar las mismas y almacenarlas, las virtudes que tiene para aumentar la resiliencia del territorio, cómo reducimos la vulnerabilidad de las comunidades vinculadas a las facilidades y las soluciones que nos pueden brindar este tipo de sistemas. La agenda es muy amplia, nos quedará para ampliar en ese, o profundizar en esa arista en otro webinar. Nos estamos acercando al horario. Recuerdo que por favor dejen las preguntas en el box de preguntas y respuestas. Vamos a pasar a Diego y les pido por favor a la audiencia que nos acompañen unos minutos más, porque bueno, Diego Diego Calvetti, es socio líder de energía y de recursos naturales de KPMG, y va a contarnos un poco cuál fue la discusión para el sector energético, ¿no? Tanto por primera vez en un texto de negociación, en este caso fue el Pacto Climático de Glasgow, aparece una mención específica tanto al carbón. Los países se comprometieron a reducir gradualmente el carbón y a eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Esto es inédito, es un esfuerzo diplomático y de compromiso por parte de todos los países, con intereses muy firmes y que hacen a toda su economía en este sector, con lo cual es un paso adelante para la sociedad civil, para los países vulnerables, como son los países isleños y costeros, que están sufriendo de los impactos y daños y pérdidas por los efectos de los eventos climáticos extremos. Así que, por un lado, comentar esto, también mencionar algunos otros anuncios que se hicieron en paralelo, que tienen que ver, por ejemplo, con la alianza para ir más allá del oil and gas, se llama Beyond Oil and Gas, que lanzaron Costa Rica y Dinamarca, en conjunto con Francia, Irlanda, Quebec, Suecia, Gales, Nueva Zelanda, Portugal, Italia. Acá tengo mi machete, por eso miro hacia abajo, que van a estar promoviendo mejores prácticas, intercambio de experiencias y cómo movilizar los recursos para alejarnos de esta industria. Y entonces, creo que junto con esto hubo otros signos muy importantes que es importante llevarlos a la acción. Estos son compromisos, marcan la tendencia, hay que ver cómo se implementan.
Y en este sentido, quizás, Diego, desde tu rol, desde tu experiencia, quizás nos podés contar un poquito cuáles son, por ejemplo, los pasos que podría hacer la industria en general o en particular acá en Argentina, cuáles son los desafíos que existen hoy para el desarrollo de energías limpias en Argentina, por ejemplo, las energías renovables. También vimos algunos anuncios vinculados al hidrógeno. Argentina anunció una inversión multimillonaria para el hidrógeno verde en la Patagonia. Sabemos que KPMG ha trabajado en conjunto con la Cámara Argentina de Energías Renovables en un análisis de competitividad para el sector, así que contanos un poco cómo lo ven ustedes, cuáles son las perspectivas desde KPMG para este sector que tiene tanto potencial para desarrollarse y un gran desafío por delante también. Bueno, ¿qué tal? Primero, buen día para todos. Gracias, Mercedes. Bueno, gracias a la invitación de la BRICAM y a la señora embajadora. La verdad, un poco, es difícil cuando tenés el dedo un poco que te apunta, es decir, vos sos el sector energético, vos sos el gran responsable, pero yo me quiero quedar con una serie de palabras que fueron surgiendo en cada una de las presentaciones, tanto la de la señora embajadora, como la de Nicolás, como la de Martín, y me las anoté puntualmente, porque creo que representan un poco la óptica que todos los sectores vamos a estar viviendo, que es cambio, compromiso y acción. La sumatoria de esas tres palabras nos va a llevar a una cuarta palabra, que es en definitiva transición. Es decir, creo que ahí también Nicolás lo decía, no se puede conectar y desconectar un cliente. En el sector energético pasa exactamente lo mismo. Es decir, hoy el mundo tiene una base en su consumo energético. Primero tenemos que dividir siempre países OCDE, países no OCDE, es decir, dependiendo del grado de desarrollo de cada uno de los países, su matriz energética es totalmente distinta, su nivel de infraestructura es totalmente distinto, las necesidades de inversiones son totalmente distintas, la mentalidad y el approach, digamos, con el biosistema o con la biodiversidad es totalmente distinta en un país OCDE que en un país no OCDE. Es cierto lo que vos mencionás, que es la primera vez que hay una mención específica a ciertos combustibles fósiles, en particular la utilización de carbón. Eso tiene hay un blanco directo que es China. China tiene todavía China e India, tienen una gran base de su sistema energético aún basado en carbón. La quema, digamos, del carbón produce un alto nivel de CO2, y por ende es altamente contaminante, con lo cual es la primera vez que desde un documento oficial, multilateral, digamos, aparece una referencia directa a dos países que tradicionalmente han tenido una cultura con relación a la adhesión a los pactos internacionales, que primero se relacionaba con, bueno, cuando yo alcance el nivel de desarrollo que tienen tus países centrales, entonces yo voy a comenzar a pensar en cómo me alineo con ustedes. Ese es un gran paso. China, digamos, ha retrocedido un poco en ese sentido, ha permitido acelerar este pass-through en la utilización del carbón. Después, obviamente toda la industria tiene un gran nivel de desafío, que es la reconversión. Esto es algo que la industria ya ha asumido hace muchos años, no es nuevo dentro de la industria. Cuando hablo de la industria, vamos a centrarnos primero en el oil and gas, que por ahí es digamos, a través de la quema de esos combustibles fósiles, por ahí el principal blanco, por ahí de todas las críticas. La realidad es que el sector hace años que viene trabajando en un proceso de net zero. De hecho, BP lo tiene formalizado dentro de su estrategia, es decir, ellos quieren ser neutros en la emisión de una huella de carbono para hacia el 2050. Y así han ido sumándose las distintas compañías del sector. Obviamente las compañías también entienden, y de vuelta vuelvo a la división mundo OCDE, mundo no OCDE, que todavía va a haber una gran porción del mundo que va a seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Es decir, vos mirás el outlook de BP, o el de Exxon, o el de la OPEC, digamos, y está claro que hacia el 2040
digamos, va a continuar creciendo el consumo y producción de combustibles fósiles. Lo que va a suceder es que seguramente hacia esa fecha encontraremos una meseta y crecerán más que exponencialmente todas las energías verdes. Pero es claro que, digamos, tenemos una gran parte de la humanidad que todavía depende del consumo de combustibles fósiles. El gran desafío, creo que, de la industria es primero lograr apalancar distintos niveles de proyectos de inversión que le permitan ese efecto de net zero, es decir, mientras todavía estoy produciendo CO2 a través digamos, de mi producción de hidrocarburos, lograr compensar esos CO2 con otras energías verdes, y eso lo estamos viendo en la apertura de los distintos portfolios de las compañías petroleras, básicamente, donde están buscando alternativas de inversiones en sectores verdes. Lo ves también, por ejemplo, en decisiones que ha tomado BP, puntualmente para desprenderse de ciertos negocios que consideraban que no estaban aliados con su estrategia de net zero. Es decir, la industria está tomando acciones de responsabilidad, está tomando, digamos, acciones para comprometerse, digamos, en definitiva en ese goal, en esa meta de ser neutro en la emisión de carbono. Lo que pasa es que obviamente cuando vos lo traes a nuestro contexto local, empezás a encontrarte con ciertos condicionantes. Es decir, hoy convivimos con un proyecto de ley que promueve un nuevo régimen para la inversión en hidrocarburos, que pone en un pie de igualdad, si querés verlo de alguna forma, la producción de líquidos con la producción de gas, cuando en realidad el yacimiento de Vaca Muerta, el tercero en el mundo a nivel de reservas de gas, tranquilamente podría utilizarse para apalancar la transición, es decir, ese gas natural podría ayudar a la reconversión de la industria, a la reconversión del transporte, para que a nosotros no sea menos dolorosa la conversión, la transición a un mundo de net zero. Es decir, Argentina hoy tiene un déficit de infraestructura importante como para poder pensar en autos eléctricos. Entonces ese pass-through, ese gap que tenemos que cubrir, la existencia de ese gas natural es lo que seguramente nos va a hacer más suave nuestra propia transición. Entonces, lo que te decía es, todavía convivimos con una serie de inconsistencias internas. Por ejemplo, devuelvo sobre el tema, la nueva ley de hidrocarburos, que pone de alguna forma en pie de igualdad líquidos y gases. Hablábamos antes del proyecto de hidrógeno en la Patagonia. Argentina tiene una ley que promueve el desarrollo del hidrógeno desde el año 2006. Esa ley nunca fue reglamentada, ergo no está vigente. Digamos, recientemente se ha presentado un proyecto a raíz del proyecto que mencionaban antes de Fortescue, de volver a retomar con ciertas modificaciones esa ley. Digamos, necesitamos de alguna forma la aparición de ciertas regulaciones que le den un impulso marcado a la transición. Y ahí nos encontramos por ahí con otra barrera, y ahí vuelvo con Nicolás, que es nuestra carencia de fuentes de financiación. Es decir, todos estos proyectos de conversión, transición, requieren básicamente de una decisión política, de la existencia de un recurso para transicionar, y de las inversiones necesarias para llevar todas estas dos cuestiones a la realidad. Entonces hoy nos encontramos, particularmente en el país, en un momento de desequilibrios importantes en contextos macroeconómicos, de precios relativos distorsionados, y sin acceso a fuentes de financiación externa. A eso sumale que de la masa del sistema financiero con capacidad prestable, el 12% solamente va al privado, el resto lo absorbe el Estado. Ergo, la masa para financiar proyectos a nivel local es relativamente baja. Con lo cual, los grandes desafíos que tiene el sector tienen que ver con la existencia de un marco normativo que me brinde incentivos, la toma de decisiones para accionar, y la capacidad de obtener fuentes de financiación que me permitan accionar o llevar a la realidad mis planes y mis acciones. Argentina, en lo que hace a la energía renovable, tiene un campo enorme por delante, es decir, Argentina tiene el 70% de su territorio con vientos de una capacidad y una velocidad y constancia que le permiten acceder a factores de utilización
de cerca del 60%, que son premium a nivel mundial. Es decir, tenemos por la porción norte de la Argentina con una radiación solar que nos permite generar, digamos, energía solar a gran escala. Todavía no hemos invertido en lo que es lureomotriz y mareomotriz. Tenemos grandes proyectos de biomasa. Hablábamos antes del metano, y también, digamos, lo que tiene que ver con la economía circular y el tratamiento de residuos sólidos. Es decir, hay un enorme campo por avanzar. Lo que nos sucede hoy es que justamente estamos en un punto en donde el no tener una perspectiva clara de, básicamente, tarifas, que es uno de los precios relativos de la economía, más carencia en el acceso a fuentes de financiación, es lo que un poco está poniendo un freno al desarrollo de los renovables. El mercado quiere renovables. En el momento más duro de las restricciones en la pandemia, cerca del 15% de la energía que se despachó al mercado provino de fuentes renovables. Actualmente estamos licuados, estamos en un 6%, producto, bueno, del acceso a otros tipos de fuentes de energía. Hay una gran avance sí que se ha hecho en lo que es generación de electricidad, que tiene que ver con el cierre de los ciclos combinados. Eso permitió, digamos, mayor utilización de gas natural en contraste con el fuel oil. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de movilidad sustentable, que apunta a un 2041 sin autos de combustión interna. De vuelta, creo que tenemos un horizonte marcado, que tenemos oportunidades, que tenemos recursos, y falta un poco surcar todas las restricciones externas. Es decir, la industria energética en general, oil and gas en particular, sabe que esto es algo que es un must, no es si quiero lo hago. Y trabaja todos los días para encontrar soluciones sostenibles en el largo plazo a su negocio, porque hace a la subsistencia de su negocio. Entonces, esto para las compañías es fundamental. Ves muchísimo más compromiso en todo lo que tiene que ver con ESG, en los reportes de sustentabilidad, y ahí coincido un poco con Martín y Nicolás. Por ahí el gran desafío es cómo lo medimos, cómo generamos reglas claras de cómo medimos los ahorros, la contribución en la reducción de las huellas que estamos viendo. Nosotros en este momento, KPMG como firma global, ha hecho una inversión de 1.5 billones de dólares a nivel global en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con ESG. Estamos trabajando en muchas compañías locales en el assessment, es decir, entender qué grado de madurez tienen dentro de su proceso de sustentabilidad, qué son las acciones que necesitan y cómo medimos esas acciones. Con lo cual, yo de vuelta creo que el mercado está, creo que las empresas saben que esto hay que hacerlo, que están dispuestas a hacerlo. Hoy se enfrentan con una barrera que es la restricción externa, y a veces esta dualidad que vemos en el marco regulatorio. Es decir, bueno, por un lado quiero ir con el hidrógeno, quiero ir con la sustentabilidad, pero por el otro lado pongo en un pie en igualdad el líquido que el gas. Genera una cierta inconsistencia. Más, digamos, de vuelta, yo creo que el gran problema es los precios relativos, básicamente tarifa, donde no se permite ver un poco un horizonte en los proyectos de inversión, de dónde conseguir financiamiento, dada justamente la falta de perspectiva de tarifa futura. Es un poco un resumen. Sí, creo que gracias Diego, y gracias a los panelistas que se quedaron. Son las 10:34, seguramente tengan otro compromiso, y a la audiencia veo que se quedaron en su gran mayoría. Creo que se bajó 1 o 2 nada más, siendo que nos pasamos un poquito el horario, así que eso da muestra de lo interesante que está la discusión, de lo relevante y ¿no? de que nos impactan en el día a día y que nos tenemos que informar de estos temas. Creo, para redondear un poquito lo que dijo Diego, en un momento mencionaste 3 puntos que podrían bien resumir el análisis que hiciste, que tiene que ver con la importancia de tener un marco regulatorio habilitante, con los incentivos concretos, con señales
¿no? de cómo son las reglas del juego para los distintos sectores, el tema de la toma de decisión, la decisión política, una voluntad política clara que accione, que lleve a materializar, ¿no? esta transición y ayudar en ese sentido, y también claramente la tercera pata siendo tener los medios, tener los recursos, tener el financiamiento disponible, que en este momento particular en Argentina tenemos algunas restricciones externas, pero también pueden reorientarse a algunos incentivos a nivel local que podrían ayudar en el mientras tanto, quizás no en la misma magnitud, pero de cierta forma poder asistir en estas inversiones que se requieren, ¿no? Y por último, mencionar nada más que comentaste sobre los vehículos eléctricos, ¿no? Y entonces cuando pensamos la transición, cuando pensamos en las energías limpias o renovables, no pensarlo solamente como cómo nos transformamos, sino también el potencial y la oportunidad que hay en la aplicación de las mismas, las distintas aplicaciones de esta tecnología que abren nuevos mercados y nuevas oportunidades de inversión. Hay dos preguntas. Te cierro simplemente con un pensamiento, digamos. Lo peor que nos puede pasar es ir a una transición desordenada. Es decir, donde esto que vos decís no estén claros los incentivos, no estén claras las reglas de juego, no esté claro el horizonte. Porque eso lo que va a generar es que una gran potencialidad de que haya inversiones hundidas. Es decir, que vos decidas hacer una inversión, que el día de mañana un cambio regulatorio te lo transforme en hundido. Entonces, creo que la existencia de un plan de largo plazo que nos defina claramente el horizonte, el camino y cuáles son los instrumentos que vamos a poder usar en el camino, es clave para definir el nivel de inversiones que son necesarios. Perfecto, y ahí hace como el círculo con lo que hablábamos al principio con Nicolás, ¿no? Sobre los riesgos financieros vinculados al clima, ¿no? Los activos hundidos o varados, que en el sector de oil and gas son cada vez más presentes, o al menos llaman a la atención de manera más concreta. Hay dos preguntas, una tiene que ver con qué pasa con China y Estados Unidos con respecto al su compromiso de reducción de emisiones, y otra que tiene que ver para Martín en particular con respecto a las métricas, a la nueva métrica que propone Allen, si contempla la posibilidad de asignar un valor a las prácticas que permiten premiar la captura de carbono o la mitigación, y si se pueden traducir a los créditos de carbono. Para responder a la primera muy brevemente y en modo de un caption, quizás aludir a lo que mencionaba Diego, ¿no? El hecho de que China por primera vez aceptó que un texto de negociación multilateral haga mención a los combustibles fósiles y al carbón en particular, es un símbolo de un compromiso cada vez más concreto. Tendríamos que hacer un análisis de lo que se llama la NDC, el compromiso, la contribución nacional determinada, donde se establece el plan para 2030. No sé si alguno quiere hacer algún comentario adicional al respecto. Son países que claramente tienen un buen margen para mostrar ambición respecto de sus ambiciones, siendo los dos países que más emiten a nivel global. Pero Martín, no sé si querés responder a la segunda pregunta rápidamente. Sí, muy brevemente respecto a China. China obviamente hoy es el primer emisor mundial, pero cuando nosotros vemos el cuadrito de emisiones acumuladas, que es donde está la fuente del problema, porque el CO2 en la atmósfera se calcula que dura aproximadamente unos 1000 años o un poco más, entonces todavía China está por debajo del 20% del total de emisiones acumuladas. El otro, digamos, 70% lo tienen básicamente Estados Unidos, los países de Europa, Rusia y Japón. O sea, la gran discusión que hay acá es el problema del cambio climático, es discutir si es un problema de stock o de flujo. Y es realmente un problema de stock. El problema que tiene la humanidad es haber metido mucho CO2 en la atmósfera y ahora hay que sacarlo. Entonces ahí es donde el acuerdo, para mí, el acuerdo entre Estados Unidos y China es muy importante, porque China no puede, con la población que tiene, seguir la trayectoria de emisiones que tuvieron los que hoy son países desarrollados, porque sería una catástrofe. Perfecto.
Bueno, y quizás eventualmente a Hernán Rodríguez Arias, a través de la Cámara, le podemos acercar la respuesta a la pregunta más concreta sobre la métrica para la agricultura y el potencial para créditos de carbono y demás. Los podemos poner en contacto a través de Ale, considerando que son las 10:40, y permitirle quizás a Alejandro que dé el cierre. Agradecerles a los tres panelistas, a Martín, a Diego, a Nicolás. Ha sido un placer la conversación, nos quedaríamos charlando un rato más, pero bueno, para poder atraer la atención en la próxima edición, lo dejamos acá con algunas intrigas y algunas preguntas para responder en la próxima. Ale, te paso la palabra a vos. Muchísimas gracias, Mercedes, y muchísimas gracias a nuestros speakers de hoy, porque creo que abordaron la problemática desde esos ángulos que son claves en la discusión global y también en particular para la Argentina. Así que también para Bridgecham Argentina el tema sustentabilidad es prioritario, es estratégico, y también, bueno, lo demostramos con el enfoque que hacemos, con las actividades que emprendemos relacionadas con el tema. Así que no me voy a extender más porque estamos sobre la hora, pero simplemente mencionar las actividades que vamos a tener en los próximos días. Esta semana tenemos una nueva edición del ciclo cómics de HSBC, y también lo vamos a tener al embajador argentino en Londres, Javier Figueroa, en la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña. La semana que viene tenemos 2 eventos muy interesantes. La doctora Marta Cohen, que creo que muchos la hemos escuchado en distintos medios de comunicación, que es una experta científica que vive en el Reino Unido, y que vamos a conversar con ella de toda su experiencia profesional en el Reino Unido. El 3 de diciembre, un evento que organiza Willis Towers Watson acerca de también el tema de cambio climático, pero ya desde la perspectiva aseguradora, y también acerca de los ciberriesgos. Y por último, también coronando todo el tema de sustentabilidad, vamos a tener la ceremonia de entrega de los premios y de la nueva edición, la 9ª edición, del premio Bridgecham Argentina al liderazgo sostenible 2021. Así que los esperamos en cada uno de estos eventos y les agradezco enormemente en nombre de Bridgecham la presencia de todos ustedes en este evento del día de hoy. Así que bueno, muy buenos días y muchas gracias. Chao, un saludo. Gracias a todos. Chao, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego, espero que sigan bien. Gracias por participar.